¿Qué es la nulidad del despido o la ley Bustos? Esta es la sanción para el empleador negligente que no paga las cotizaciones en tiempo y forma. Pero como ya se podrán imaginar, esta sanción tiene varias reglas y excepciones y a veces cuesta un poco entenderlas, así que en este video se las explicaré con el mayor detalle posible. Lo primero que tienen que saber es que el empleador tiene una obligación de pagar las cotizaciones previsionales al trabajador en AFP, AFC, que es el seguro de cesantía, e ISAPRE o FONASA, dependiendo de la previsión de salud que tenga el trabajador. Lo importante es que esta obligación de pagar las cotizaciones o imposiciones es lo que se podría llamar una obligación absoluta, en el sentido que, habiendo contratado al trabajador, se deben pagar sí o sí, sin discusión alguna. Esta obligación de pagar las cotizaciones no se puede suspender ni puede quedar sujeta a ningún tipo de condición. En ese sentido, la ley es tajante y draconiana. Se contrata a alguien, se pagan cotizaciones. Punto. ¿Cuándo aplica la sanción de la nulidad del despido? Tal como lo indica el nombre, la nulidad del despido aplica cuando el trabajador es despedido y, además, al momento del despido no se le han pagado la totalidad de sus cotizaciones. Es importante que tengan claro que el despido es un requisito fundamental para que aplique esta sanción, por lo que no aplica cuando el contrato termina por mutuo acuerdo, renuncia voluntaria o muerte del trabajador. Y esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando el empleador no paga las cotizaciones pero tampoco me despide? Es decir, aún tengo el contrato vigente. ¿No hay nada que hacer? La respuesta es que sí, de hecho hay varias opciones, pero estas las voy a analizar en mayor profundidad en un video que subiré más adelante. A todo esto, en un video pasado, cuando hablé de cómo se debe hacer una carta de despido, les decía que una de las obligaciones del empleador es informarle al trabajador por escrito el estado de pago de cotizaciones previsionales devengada hasta el último día del mes anterior del despido, adjuntando los comprantes que lo justifiquen. Y en aquel entonces tal vez les pareció una mera formalidad, pero ahora pueden entender la importancia de este requisito, ya que si las cotizaciones no están pagadas, aplica la sanción que estamos viendo en este video. Para que les quede más claro, lo veremos con un ejemplo. Si yo soy despedido el 15 de enero de 2021, las cotizaciones deben estar pagadas hasta el mes de diciembre de 2020. Y no solo eso, sino que pagadas en su totalidad, es decir que si gano el mínimo, 326.500 pesos, la cotización correspondiente asciende a 32.650 pesos, y es ese monto exacto el que se debe pagar, ni un peso menos. Si al momento del despido les han pagado las cotizaciones todos los meses, pero les pagan un monto inferior, ¿se puede hacer la demanda de nulidad del despido igualmente? La ley no resuelve este dilema claramente. Sin embargo, en la práctica se han ido presentando demandas de nulidad del despido por el pago incompleto de las cotizaciones y los tribunales suelen acogerlas. Así que ya saben, si son despedidos y le han pagado todas las cotizaciones pero en un monto inferior, también pueden demandar esta sanción. Siguiendo con el ejemplo, si trabajé de enero a diciembre de 2020, debiesen estar pagadas las imposiciones de todo ese año, es decir, de todo el 2020. Si mi empleador solo pagó las cotizaciones de enero a julio de ese año 2020, entonces me estaría debiendo los otros 6 meses de imposiciones. Y por lo tanto, si soy despedido en esas condiciones, estaría aplicando la nulidad del despido. Ya sabemos cuándo aplica. La pregunta ahora es ¿en qué consiste la famosa sanción de la cual estoy hablando? Pero antes debemos entender un concepto, la convalidación del despido. En palabras simples, para no enredarnos más, la convalidación del despido es cuando el empleador se pone al día con las cotizaciones impagas, con los intereses y multa que correspondan. En el ejemplo que les comenté, el despido estaría convalidado cuando el empleador pague los 6 meses de cotizaciones adeudadas al momento del despido. Ahora sí que sí, ¿en qué consiste la ley Bustos o nulidad del despido? Esta sanción consiste en que el empleador le debe al trabajador una remuneración por cada mes que pase desde el despido hasta la convalidación del mismo. En el mismo ejemplo que venimos viendo, si me despiden en enero de 2021 y ya dijimos que me deben 6 meses de cotizaciones, por lo tanto aplica la nulidad del despido. Y dichas imposiciones que se me adeudan se pagan recién en mayo, es decir 3 meses después del despido. En ese entonces el empleador me deberá 3 remuneraciones, es decir una remuneración correspondiente al mes de febrero, marzo y abril. En otras palabras, y para que les quede absolutamente claro, una remuneración por cada mes que se demore en pagar las cotizaciones adeudadas. Y esto tal vez les puede dejar muchas preguntas. Por ejemplo, si el empleador se demora un año en pagar las imposiciones, ¿me debe entonces un año de remuneraciones? Sí, así tal cual. Y si el empleador no paga nunca las cotizaciones,
¿Lo que me tiene que pagar a mí como trabajador va a ir aumentando mes a mes de forma indefinida? Sí, también. De hecho, la mejor forma de entender esta sanción es como un taxímetro que va aumentando mes a mes y que solo se detiene cuando se convalida el despido, es decir, cuando se pagan las cotizaciones que se adeudan. Sin embargo, no todo es color de rosas. Hay ciertas interpretaciones que alegan que debiese existir un límite, y como este límite no está en la ley, deberían estipularlo o deberían imponerlo los jueces. ¿El por qué se quiere limitar esta sanción? Bueno, hay argumentos que se basan en la proporcionalidad de la sanción y en la certeza jurídica. No voy a ahondar en el porqué de estos argumentos para no ponerme tan técnico y no aburrirlos, pero digamos que sí hay razones de peso para entenderlo. Y como un breve comentario, aquí el problema no es tanto los tribunales ni los jueces, sino que más bien la ley, ya que la ley estipula esta sanción de forma muy amplia y ambigua y no impone un límite. Entonces, esta amplitud en algunos casos concretos puede llegar a chocar con otras normas o con otros principios del derecho, y ahí es donde nace este problema. Sin embargo, esta discusión se ha dado en casos muy particulares. La regla general es que estos casos suelen ganarse, así que si están en estas condiciones, es decir, son despedidos y les adeudan cotizaciones, demanden con toda tranquilidad. Es muy poco probable que se vean en una situación como esta. Menciones especiales relativas a la nulidad del despido o lex bustos. La demanda de nulidad del despido debe interponerse antes que se convalide el despido, ya que de lo contrario carecería de causa. Esto sin importar cuánto se pudo haber cobrado. Siguiendo el mismo ejemplo que ya hemos visto, si me despiden en enero del 2021, yo lo demando en mayo de 2021 y el empleador paga las cotizaciones recién en julio del 2021, bueno, al momento de pagar las cotizaciones ya convalidó el despido y ya se sabe cuánto es el monto fijo que me tiene que pagar. Son el equivalente a 6 remuneraciones o 5 más o menos. Convalida el despido, pero la demanda ya está hecha, es decir, tiene que pagar. Sin embargo, si es al revés, es decir, convalida el despido en mayo de 2021 y yo lo demando después de eso, la demanda se va a perder puesto que ya se convalidó el despido. Ya no hay necesidad de apremiarlo a que pague porque ya pagó. Así que ya saben, ya apenas sean despedidos, como siempre, esta es la recomendación que siempre les he dado y siempre les voy a dar, háganse asesorar de inmediato por un abogado que les va a decir si es que se puede demandar o no y va a tomar en cuenta todos estos factores, tanto la nulidad del despido, que es lo que estamos hablando ahora, como si el despido es injustificado y todas esas cosas que ya hemos ido viendo en videos anteriores. Segunda y última cosa, hablando de plazos. La nulidad del despido puede ser interpuesta hasta 6 meses tras el despido, pero como siempre no es lo mejor esperar a última hora, así que una vez más no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Esto ya se los he dicho antes, pero les encargo la cantidad de demandas que no se pueden presentar porque están fuera de plazos, y están fuera de plazos porque el trabajador, muy a los chilenos, esperó a última hora para hacer todos los trámites y al final decidió hacer la demanda cuando ya no había nada que hacer. Así que reitero, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y bueno amigos, eso es todo respecto a la nulidad del despido o ley bustos. Como se habrán dado cuenta, como hay muchos plazos involucrados, tiende a ser un tema muy confuso y a la gente le cuesta entenderlo. Así que lo expliqué de la forma más clara que pude. Si aún les quedan dudas, pueden escribirlas en la caja de comentarios, que de caja ya tiene muy poco. Y si ya son muchas dudas, puedo hacer una segunda parte explicando dichas dudas o explicando lo mismo de nuevo pero con más calma. Así que ya saben ya, si es que les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y no olviden seguirme en mis otras redes sociales como LinkedIn e Instagram, ya que estoy preparando un proyecto muy grande en el cual todos se pueden ver beneficiados. Si quieren saber de qué se trata este proyecto, estén atentos a mis redes sociales, ya que en algún momento debería anunciarlo. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima. La respuesta es que sí, y de hecho hay varias opciones, pero estas las voy a analizar más en profundidad. En palabras simples, para no enredarnos más, la convalida... Ya bajo el tiro. No duden, valga la redundancia, en comer...